a ver el tema de los memes. Entonces vamos a compartir pantalla. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, se puede ver. Sí, magistral, se ve. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, el concepto de memes, en primera instancia, escribe Dawkins, un teórico sobre las replicaciones, y según esta teoría, en primera instancia, los memes son biológicos. Entonces, ¿en qué consiste un meme biológico? Es la unidad mínima de transmisión, ¿sí?, que se propaga a través de los genes, es decir, de la evolución biológica de un organismo a otro. Por lo tanto, nuestras células principalmente son transmisores de memes o replicantes para que nosotros seamos replicadores de nuestro género humano. Eso, según esta teoría, lo hacen todas las especies, incluyendo el ámbito del reino vegetal. Sin embargo, el ser humano no solamente logra replicantes en términos biológicos, sino principalmente y también culturales. En otras palabras, la capacidad de transmitir genéticamente el conocimiento no es posible. Por lo tanto, se necesita de otro tipo de transmisión que es la construcción cultural. Por lo tanto, si el ser humano quiere replicarse a sí mismo en términos culturales, es decir, de su conocimiento, va a tener que ver tres variables. Dawkins, en su libro, menciona aspectos como la longevidad, la fecundidad, la fidelidad de la reproducción. En cuanto a la longevidad, se refiere al tiempo de propagación. A menor longevidad, se tornan volátiles y desaparecen. A mayor longevidad, hay una persistencia y se replican durante un periodo considerable. Esto vale para el ámbito biológico y también cultural. En el ámbito biológico se refiere a lo que Charles Darwin decía, la supervivencia del más fuerte, ¿no? Hay especies que se han extinguido por varias razones y el ser humano no, porque ha tenido la capacidad de acomodarse a todo tipo de clima y a todo tipo de circunstancia. En cuanto a la longevidad cultural, podemos decir que evidentemente hay culturas que han desaparecido y hay culturas que todavía perviven de muchos años. ¿Alguien sabe cuál es la cultura más antigua o una de las culturas más antiguas en el mundo? La China, por ejemplo, tiene unos 5.000 años de vida, entonces es una cultura longeva. ¿Qué culturas han desaparecido? Que no han podido tener esa extensión que todas las culturas buscan. La Tiwanacotta, por ejemplo, ha desaparecido, ¿no?, por varias razones, algunos dicen por sequía, etc. La fecundidad es la velocidad de propagación. A menor fecundidad se propaga más lentamente y viceversa. Esto de la fecundidad,
que en biología se entiende perfectamente y no lo vamos a explicar. En tanto cultura sí se puede o se debe aclarar. Hay culturas que se propagan rápidamente y hay culturas que no tienen mucha propagación. ¿Qué cultura ahorita está propagada de manera veloz y digamos de manera extensiva a nivel planetario? Por supuesto que es la norteamericana, ¿sí? Por ejemplo, si a un joven le preguntan cuántas películas norteamericanas conoce, pues no le va a alcanzar la memoria. Sin embargo, si a un joven de Estados Unidos se le pregunta qué películas bolivianas conoce, seguramente va a tener dificultad en mencionarlas. ¿Por qué? Porque hay culturas fecundas y no fecundas. Esto no se trata del valor cultural per se, más bien se trata de la propagación, es decir, de los medios de difusión en términos culturales. Y fidelidad se refiere a la similitud con respecto al original. Un meme, por ejemplo, biológico, que ha tenido alguna falla en su repetición, puede producir ya seres, por ejemplo, con alguna alteración biológica, con 6 dedos, etcétera, o puede alterar la evolución, digamos, positivamente. Lo mismo pasa en términos culturales, ¿sí? Para darles un ejemplo, muchas personas al ver, ¿no?, cómo bailan los peruanos, la diablada o la saya, la morenada, etcétera, observan mucho porque tienen otra versión en esa danza y también ellos dicen que es parte de su cultura. Por lo tanto, algunos dicen, no se baila así, ellos están inventando otras cosas. Entonces, la fidelidad cultural depende de muchas variables, ¿no? Es decir, el ámbito geográfico donde se está reproduciendo la cultura, a veces la dificultad que se tiene para conseguir los mismos elementos de el original. Alcance se refiere a mayor alcance, el meme será más utilizado en diferentes contextos, lenguajes y naciones. A menor alcance, el meme será más limitado a cierta área geográfica. Esto vale en el ámbito biológico y cultural. Nos interesa el término cultural y podemos decir que hay culturas de alcance planetario, ¿sí?, con sus memes replicantes y replicadores. En cambio, hay culturas que no pueden propagarse por limitaciones, por varios aspectos, incluso el económico. Para Dawkins, hay dos formas de existir después, póstumamente, a través de los genes y a través de los memes. Es decir, cada uno de nosotros, los seres humanos, ¿sí?, nos replicamos o tratamos de replicarnos y estos replicantes son nuestros hijos, nuestra descendencia. Básicamente, el hijo somos nosotros como replicante, ¿sí? Y así pervive la especie. Pero también de manera individual, ¿sí?, nosotros podemos pervivir póstumamente a través de los memes. Es decir, un meme puede tener una longevidad y fidelidad en tanto se consideren algunos aspectos, ¿sí? Los memes de Pitágoras, Galileo, Copérnico, Beethoven, Mozart, Marx, etcétera, perviven, ¿no?, por las obras que han hecho, ¿sí? Ese meme replicante de ellos mismos puede repetirse a lo largo de muchos
años, siglos y quizá milenios, ¿no? ¿A qué personaje pertenece estos memes culturales de la página? ¿Alguien me puede decir? Por supuesto, a el pintor Vincent Van Gogh. Dado el caso, él perdió la oreja en una historia trágica y acá es un meme burlesco, ¿no? El fuck, y también el de la taza. Y esta que también ya tiene un dejo de ironía. ¿Me pueden escuchar? ¿Me están escuchando? Sí, magíster. Gracias. Sí, magister. Ya. Dentro del aspecto de los memes, ¿sí? Básicamente culturales, existe una corriente llamada mentalista. En ese campo, Dawkins refiere que los memes están en entes vivos, en seres vivos, pero que también asisten en mentes colectivas. Es decir, básicamente la cultura así definida como tal se define como un ámbito colectivo, ¿sí? Es decir, una cultura básicamente está definido por algunos parámetros de costumbres, ritos, etcétera, etcétera, en términos de grupo. Por eso hay diferencias culturales entre uno y otro grupo humano. Entonces, estas mentes colectivas van a replicar memes en su mente, ¿sí? Son individuos, pero también que conforman grupos. La cultura, al igual que los memes culturales, son intangibles, no se pueden tocar, ¿sí? En ese sentido, los antropólogos dicen hay cultura tangible e intangible, ¿sí? En parte de la cultura tangible, por ejemplo, es un edificio, algunos instrumentos, etcétera, pero hay también parte de lo que se llama cultura intangible, ¿sí? ¿Y cuál es, en qué consiste la cultura intangible? ¿Qué elementos tenemos de la cultura intangible? ¿Qué Las elementos tenemos? danzas. Las danzas sí, en términos de que se han vuelto intangibles como generalizaciones. Por eso el carnaval de Oruro también es un patrimonio intangible de la humanidad. En cambio, el Cerro Rico de Potosí no es intangible, es tangible, es físico, es fáctico. Entonces, los memes son unidades de transmisión cultural, ¿sí? Ahora bien, hasta hace unos 50, 40 años atrás, las unidades culturales de transmisión principalmente eran las orales, por una parte, y también los libros físicos, donde se transmitía principalmente la cultura, el conocimiento alcanzado por el ser humano. Ahora bien, desde más o menos la aparición de Internet, ¿no? Y donde se vuelve popular, etcétera, década de los 80 para adelante, ya toda nuestra cultura, todos los conocimientos que tenemos como seres humanos, se han vaciado a Internet. Por eso es que no siempre, y ojalá que no en muchos lugares, las bibliotecas físicas ya no están muy visitadas, porque ya tenemos esos libros o varios de esos libros en Internet. Y los estudiantes también hacen eso, es decir, y hay poca visita a las bibliotecas físicas. Cuando se les da un trabajo de investigación, obviamente van a entrar a Internet, que es una manera más expedita de alcanzar conocimientos y también material de revisión bibliográfica. Entonces, como se ha vaciado muchos elementos culturales a Internet, estas unidades de transmisión, ¿no? Aparte de producir conocimientos o de el vaciado de conocimientos y de información, también generan
otros elementos culturales como imágenes, links, videos, hashtags, GIFs, emojis, stickers, acrónimos, sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, parte de la cultura mimética, si quieren, es la ideología. Hay varias teorías sobre la ideología, desde el ámbito, digamos, marxista y también del ámbito capitalista, positivista y como quieran verlo. Althusser, que es del ala socialista, define la ideología como un sistema de ideas de representaciones de un individuo o grupo social. Es decir, la ideología es principalmente un sistema de ideas y esa ideología está condicionada bajo varios términos. Es decir, por ejemplo, la manera de vivir, dónde estás, la clase social, el sistema educativo, tu nivel académico, etc. Sobre esto, Alicia Poliniato, ¿no?, en su libro La lectura de los mensajes, explica que para entender qué está pasando en una cultura, hay que entender lo que comunica, ¿sí? Es decir, para entender, por ejemplo, la cultura boliviana, que para muchos estudiosos tendría que ser entender su economía, su cultura, su geografía, etcétera. También habrá que entender Bolivia, por ejemplo, los memes que produce, ¿sí? Entonces, los memes como parte de una ideología específica de una sociedad como la boliviana, es también para entender su propia cultura. La anterior clase habíamos visto que la posmodernidad es una época contemporánea, es nuestra época y viene después de la modernidad. Y la misma teoría de la posmodernidad dice que la teoría moderna fracasó, es decir, las aspiraciones sociales de la modernidad no tuvieron éxito. Y en la cultura posmoderna, ¿sí?, donde hay de alguna manera, algunos dicen la muerte de las ideologías, de las esperanzas, etcétera, hay en el ámbito de su visualidad, en Internet, por ejemplo, esa cultura es desechable, ¿sí?, intrascendente, ¿no? Busca solamente la inmediatez, el consumismo, ¿sí? Y además la hiperindividualización. En este sentido, también podemos advertir memes desechables, intrascendentes, que solamente alimentan la inmediatez y es para consumo y además van a alimentar un egoísmo individualizado. Por lo tanto, cualquier internauta puede replicar un meme. Es más, puede crear un meme. Pregunta: ¿quiénes producen cultura? Esto es importante para comprender la producción de los memes. En la pregunta antropológica, ¿quiénes producen cultura? Es decir, ¿todos nosotros producimos cultura o no? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, la cultura es todo lo que hacemos, todo lo que producimos, ¿no? Es decir, la cultura es una producción del ser humano. Es el concepto amplio de cultura. Ahora, yo quisiera también comentar Adelante. este concepto que indica que la inmediatez, que no es trascendente,
el concepto de trascendente es el mismo trascendente de la modernidad. Es decir, esa trascendencia moderna ha caído. Y si lo enfocamos desde el punto de vista de la historia del arte, por ejemplo, el arte surge en el Renacimiento, ¿no? Y como concepción focaliza el concepto de obra única, trascendente, entre comillas. Dice trascendente, tiene que trascender a la historia, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo son, no? Muchísimas obras. Leonardo, etcétera, etcétera. Son ejemplos fundamentales de esa concepción que planteaba que algunos elementos culturales eran, entre comillas, trascendentes. Y efectivamente trascendieron al tiempo. Los tenemos, la Mona Lisa, la Santa Cena de Da Vinci, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la misma historia del arte, después de la irrupción de las vanguardias artísticas, se concibe el concepto de lo efímero como valor, es decir, la muerte de la obra de arte, lo que llamaron la muerte del aura, de esa aura que decía que es obra única, que es trascendente. Esa concepción es una concepción moderna, ¿no? Y la concepción del arte efímero, por ejemplo, de principios del siglo XX, estamos allá acá un siglo, de 1920, 1930, etcétera, etcétera, se acuña ese concepto del arte efímero, ¿no? Hay muchos ejemplos, hasta obras en base al humo. Estamos hablando de una etapa pre-digital. Entonces, cuando se irrumpe la etapa digital en la que estamos cambiando la matriz analógica, la matriz digital, y lo entendemos en la concepción de la cultura digital, y a través también de toda esa herencia cultural, que es todo lo que el hombre hace, este concepto de lo inmediato del meme, no solamente del meme, de la pintura, del street art, de la pintura mural en las ciudades, que no son, entre comillas, trascendentes como los murales en México o de Alán de Pantoja aquí en Bolivia, son trascendentes y son cuidados porque son obras únicas y tienen que trascender al tiempo. En cambio, un graffiti dura un mes y sobre eso se pinta de nuevo y de nuevo. Es inmediato. Esa inmediatez no tiene por qué ser menos que el concepto de trascendente, ¿no? Y tampoco tiene que ser que es individual, como un antivalor, en relación a que es menos que el concepto de trascendencia. Entonces, eh, esa es otra concepción nomás. Yo considero que la cultura hiperindividualizada, etcétera, etcétera, el concepto de lo social ya pasó, pues no. Yo creo que somos seres individuales, fundamentales, pero eso no quiere decir que tengamos que desechar lo anterior o verlo en forma despectiva, digamos, como plantean algunas concepciones, entre comillas, de la utopía socialista o del área de izquierda. Entonces, yo quería comentar eso en relación a lo hiperindividualizado, que me parece fundamental. Siempre el hombre fue hiperindividualizado. ¿Cuándo no lo ha sido? Las obras únicas de Da Vinci son únicas porque era un individuo, obra única del maestro. Es hiperindividualizado también era la obra de Dalí, etcétera. Peor de Dalí, ¿no? Entonces, estas tendencias sí configuran la cultura, ¿no? Actual. Yo quería comentar solamente. Perfecto, gracias por la opinión. Me parece interesante el cuestionamiento que hace su compañero. Eso nos lleva a pensar, por ejemplo, a un autor, Humberto Eco, del siglo XX, ya murió él, y decía, ante este avance de los medios masivos y a la difusión del arte, hay dos posiciones. Una es la apocalíptica, ¿no? Que dice que por esta facilidad de difundir, etcétera, en los medios, la cultura se va a popularizar y por lo tanto no se van a producir
obras que valgan la pena. Por lo tanto, va a haber un desmedro en la cultura. En cambio, hay los integrados. ECO les denomina los integrados, y los integrados más bien tienen una posición optimista respecto a la reproducción, digamos, a la inmediatez de producción cultural debido al desarrollo de los medios masivos, en este caso también de Internet. Bien, en todo caso, hay personas que apoyan lo que se llama los apocalípticos y otros que tienen una posición positiva, digamos, y a ellos se los llama o se los denomina desde el punto de vista de ECO los integrados. Por otra parte, también podríamos mencionar a Zygmunt Bauman. Él escribe varios libros y él no llama posmodernidad, sino más bien modernidad líquida. Algunos llaman también hipermodernidad. Hay diversos sinónimos, digamos, dependiendo del autor. Pero Bauman dice que toda la actividad humana actual se está volviendo líquida. Es decir, casi desechable. Pero no en el sentido negativo, sino más bien como una afirmación de lo que es ahora. Por ejemplo, el amor y el matrimonio, ¿sí? Algunos del siglo anterior y más antiguos dirán, es una barbaridad, ¿sí? Y la gente ya no se casa, hay mucho divorcio, ¿no? Según la época, eso no es malo, sino más bien el amor libre, el que no tiene ataduras para algunos está bien. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los equipos, incluso los aparatos, ¿sí? Un aparato electrónico, un televisor, hace 40 años duraba mucho, incluso se podía reparar. En cambio, si se arruina tu celular o tu pantalla LCD, etcétera, va a haber un milagro si logran arreglar ahora. Es agarrar y desechar. Porque según esta posmodernidad también, los fabricantes van a imponer algo que se llama obsolescencia programada. ¿Sí? Nuestros aparatos no están para durar mucho. Lo que no se hacía antes, digamos en la modernidad y en la época del artesanal. En fin, hay varias posiciones que me parece importante también contradecirlas, no oponerse, sino más bien argumentar por qué no es o no se cree esto, porque la vocación del hombre es pensar por sí mismo. En fin, sigamos. Respecto a otro autor, Lipovetsky, referente al meme, va a aseverar que la producción de cultura en la época hipermoderna o posmoderna, por primera vez tenemos una cultura que no ha sido producida por una élite social e intelectual, sino por todo el mundo, sin fronteras de países ni de clases, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de ECO, Lipovetsky sería alguien integrado. Ahora bien, una de las características también de la posmodernidad y de esta nuestra época actual es el prosumidor, ¿verdad? ¿En qué consiste el prosumidor? Seguramente han visto en otros módulos este término. Ya, Alvin Toffler, ya en su libro La Tercera Ola, escribe lo que es el prosumidor. Es alguien que produce y consume lo que está produciendo. Es decir, nosotros hacemos memes y consumimos esos memes. Antes, los pintores producían y nosotros no podíamos generar pintura. O en la calidad de pinturas que hacía, por ejemplo, Da Vinci. Por eso mismo, vuelvo a preguntar a ustedes. ¿Todos nosotros producimos cultura?
Varios antropólogos, no todos, no todos, porque no todos son de la misma corriente, varios dicen que no, que más bien nosotros reproducimos cultura. ¿Sí? Una canción, por ejemplo, pero no componemos. Nosotros prendemos la tele y ahí está la tele para ver la reproducción de películas, videos, etcétera, etcétera. Agarramos un lápiz y vamos a utilizar el lápiz si quieren, pero no es nuestro invento. Entonces, la producción cultural va de la mano de la innovación cultural. Para que nosotros produzcamos cultura, debemos producir algo, una innovación. Pero Lipovetsky dice que ahora está cambiando eso, que por primera vez, ¿no?, nuestra cultura, la postmoderna, puede producir sin esperar que una élite de especialistas pintores lo hagan. Ese es un término también discutido, pero está ligado a lo que dice también Alvin Toffler en la teoría del prosumidor. Obviamente, la democracia, parte de la ideología y parte de la cultura, está inserto en la producción de los memes. Y aquí varios autores también opinan que los memes son producciones en función de publicidad, de marketing, de productos y servicios, pero por una característica más o menos particular, los memes están más reproducidos en términos ideológicos y también políticos, como por ejemplo las elecciones. Aquí hay un ejemplo, es un meme que se ha hecho en México cuando Peña estaba haciendo su campaña para ser presidente de México. Acá también es un meme político. Veo gente que todavía cree en discursos políticos. Y acá tenemos un meme ligado mucho a nuestra historia reciente, de cómo la presidente estaba en un tiempo con la banda presidencial y luego yendo a la cárcel. Evo ganador. Kiko dice, lo odio a Evo porque ganó 4 elecciones y yo nada. Entonces, aquí tiene un contenido político, pero bastante ironizado. Y hay muchos ejemplos de memes políticos. Sin embargo, también hay espacios de memes correspondientes a la publicidad. Por ejemplo, esta de un lugar donde puedes encontrar ciertos hoteles, ciertos espacios de divertimento y es una publicidad. Ahora bien, muchos también analizan que los memes, digamos, que no parecen de publicidad, ¿no? A veces conllevan publicidad por debajo. Los especialistas en publicidad llaman a esto criptopublicidad o criptopropaganda. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Han escuchado alguna vez de la criptopropaganda? Ya, el prefijo griego cripto significa oculto. Entonces, algunos memes, por ejemplo, están solapando una publicidad, una propaganda atrás. ¿Sí? Por ejemplo, si se ve a Terminator, un personaje de la década de los 80, Arnold Schwarzenegger, y atrás están botellas de Coca-Cola. Alguien dice, no, esta es una publicidad, es una criptopublicidad, porque, bueno, en primer término nos está mostrando a Arnold, al Terminator, pero al fondo se está viendo esto de la publicidad de Coca-Cola. Entonces,
puede haber memes con criptopropaganda o criptopublicidad. Memecracia. Este término es, digamos, es una neología que explica que muchos de nosotros creen o creemos que los memes son inocentes y solamente son de ocurrencia personal, pero sí, muchos analizan que sus mecanismos internos, las empresas, los políticos, los publicistas, los famosos, los medios, los activistas, conocen, explotan y controlan, ¿no?, la eficacia de los memes y van a sembrar memes premeditados, planificados, ¿sí? Van a redirigir corrientes de consumo, de opinión o ideologías, ¿sí? Eso, por ejemplo, se ve y se ha denunciado a propósito de las elecciones de Donald Trump, donde hubo una intervención, según esa denuncia, de la presencia rusa, ¿sí? De gente que sabía generar, ¿no?, mecanismos de opinión pública a través de varias páginas de internet, incluyendo los memes. Por eso mismo también al anterior gobierno, en campañas, se vio la importancia de esto y nombró e hizo un grupo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el grupo que generaba memes en la campaña del MAS? ¿Alguien se acuerda? Los famosos guerreros digitales. Exacto. Y por lo visto con mala ortografía, decían unos, otros decían, no, no tienen mala ortografía, lo que pasa es que quieren parecer, ¿no?, del pueblo, de gente que no ha estudiado, pero que apoya cierta ideología, cierto partido, cierto pensamiento. De todas maneras, se volvió viral, ¿no?, la presencia de estos guerreros digitales. Bien, ¿cuál es la estructura de un meme? Antes, aclarar lo siguiente. En términos de Dawkins, ¿ya?, y también de la otra autora que es Susan Blackmore, toda labor replicante, ¿sí?, cultural, es un meme. Por lo tanto, los videos, mensajes, Twitter, etcétera, son una forma de meme, ¿sí? Hay memes entonces sin imágenes. Otros autores dicen, si hacemos esto, no vamos a poder tener, digamos, como especificidad, ¿no?, lo que es el meme. Entonces, para muchos de ellos, también dicen, un meme tiene dos componentes. Una imagen, ¿sí? Y arriba un texto superior y abajo otro texto inferior. No todos los memes cumplen este requisito, pero en su generalidad ya se está generando lo que los lingüistas llaman convencionalismo. Es decir, estar de acuerdo cómo y cuál va a ser la estructura de un meme, ¿no? Esto no es absoluto, pero como estamos en una época donde se está consolidando este tipo de mensajes en Internet, entonces hay un proceso sobre esto. Hay varios tipos de memes y el Now Your meme te da una fórmula, ¿sí? X y Y, donde puedes reemplazar X y también puedes reemplazar Y, ¿sí?, siempre y cuando pueda pervivir la característica principal. Por ejemplo, acá estos dos memes son diferentes, pero hay algo que no se está reemplazando. ¿Qué es lo que está perdurando o que es igual entre estos dos memes? ¿Qué está quedando? ¿Qué queda?
La ¿Quién imagen. es este? Sí, ¿quién es este personaje? ¿Mm? Ya. Entonces, este personaje es un personaje conocido en México, ¿no? Es Derbez quien va a representarlo, pero lo que se está cambiando es digamos, ¿no? Si tomo alcohol, soy alcohólico. Si tomo Fanta, soy fantástico, ¿no? Y el otro ya es con diferente texto. Entonces, puede haber esa característica de cambiar algunos elementos y que perduren otros. Dentro del desarrollo de los memes, se dice que un meme puede o no ser viral, es decir, puede tener una reproducción absoluta y rápida con una inmediatez bárbara, y cuando se trata de campañas publicitarias políticas muy planificadas, esto va a ser muy efectivo. De nuevo, el concepto de meme va a plantear Dawkins en términos de evolución cultural. Esta evolución cultural, ¿sí?, también pasa por la creación, la difusión y la estructura de discursos y narrativas. La anterior clase habíamos visto que toda imagen, toda producción comunicacional, si se quiere, con diferentes soportes, son discursos. Por lo tanto, una imagen, y si está acompañada con letras, también es un discurso y nos cuenta algo, es decir, hay una narración en el fondo. Por lo tanto, el meme, principalmente para esta corriente, tiene un elemento icónico importante, ¿sí? En este ejemplo, aquí, por ejemplo, lo más importante es la imagen, ya que la imagen te está comunicando algo, ¿no? Un personaje que se supone que es muy inteligente, ¿no?, pero que está produciendo ironías. Por lo tanto, las narrativas y discursos de los memes tienen un alto grado cómico, de ironía, de sátira y de rebeldía. ¿Sí? Entonces, se parece mucho a las críticas políticas ironizadas. Pregunta: ¿cuál será la diferencia entre ironía y sarcasmo? Porque los memes tienen esos dos aspectos, sarcasmo e ironía. A ver, ¿alguien me puede explicar o me puede decir para la persona en qué se diferencia la ironía y el sarcasmo? Mucho se ha discutido al respecto. No hay un acuerdo absoluto. Sin embargo, se ha deducido que la ironía y el sarcasmo están diferenciados por la intención. Uno de estos elementos tiene más mala intención. ¿Cuál de estos dos elementos tiene mala intención? ¿La ironía o el sarcasmo? Por supuesto que el sarcasmo. Pero los memes tienen esos dos elementos, o pueden tener esos dos elementos, o ironía, o sarcasmo, o rebeldía, etc. Y estos memes están muy difuminados, digamos, muy viralizados, porque también a la gente le gusta. Hay una tipología grande de los memes y no podemos nosotros incluir todos. Vamos a ver algunos cuantos. El fuck yeah, el Race Guy, el Poker Face, Forever Alone, etc. Con algunos ejemplos. El fuck you es un meme producido en Estados Unidos y representa la conquista de alguna meta en particular, haciendo referencia a que todo sale tal cual se planeó.
Simboliza un sentimiento de satisfacción y logro. Aquí le dice a una mujer fea, el otro le dice borracho, y él contesta, sí, pero lo mío se pasa mañana. Fuck yeah, logrado. El reisgoy o fudos indica indignación, ira o la pérdida de compostura frente a algún hecho. El texto fu proviene de la palabra mierda, en inglés fuck, ¿sí? Lo correspondiente en términos culturales bolivianos, que cuando nos enojamos decimos esa mala palabra. También está el poker face, ¿sí? Que se refiere a la cara de póker o póker también en castellano, que representa una inexpresividad al ocultar lo que realmente se está pensando y también refleja un sentimiento de perplejidad o anonadamiento. Hay varios ejemplos en internet. Y el forever alone o solo por siempre representa el sentimiento de soledad utilizado para representar a personas ignoradas o aisladas por la sociedad debido a ciertas características, actitudes o comportamientos particulares. Este forever alone muchas veces va a intentar ser alguien acompañado, no lo logra, ¿no? Por ejemplo, la batería de este móvil me dura 2 semanas porque no hablo con nadie. Por lo tanto, es un forever alone. Hay memes también que van a autopromocionarse. En el sentido de autopromoción, podríamos entender de alguien, de una persona que se está haciendo, se está promocionando a sí misma, que está bien, pero no siempre esta autopromoción viene con nombre y apellido. Puede venir, pero muchas veces la autopromoción es lo que está pensando o el mensaje que quiere transmitir. ¿Sí? Por lo tanto, hay alguien que quiere transmitir un mensaje en este ejemplo, donde él dice que en casa somos una cosa y en público otra. Pero también no siempre un meme es anodino, sino más bien puede también tratarse de celebridades, ¿sí? Aquí hay un enganche interesante. Un meme que potencialmente puede ser viral, es decir, famoso y conocer todos, digamos que va a crecer exponencialmente esa su virtud cuando en el meme hay una persona célebre, ¿sí? Por ejemplo, Shakira, o en este otro caso, Brooke Shields, que ya está mayor, pero seguramente ustedes han visto la película, a ver, La Laguna Azul, ¿no? Donde es uno de los personajes conocidos. Un meme también produce mitos, y más que todo mitos urbanos. La anterior clase habíamos visto también sobre los mitos y los mitos contemporáneos. Estos mitos urbanos van a reducirse a una imagen y algunos títulos para mostrarnos también cosas o ideas que son inconcebibles, pero que se nos presentan como naturales o también como reales. Entonces, los memes generados a través de rumores, noticias falsas o verdaderas, leyendas urbanas, generalmente usados para la diversión personal más que para comunicar algo específico a una comunidad. Pregunta, ¿qué mito nos está comunicando este meme que solamente está en imagen? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cuál es el mito que nos está mostrando este meme? Chechito, adelante. Randy. Paul. Dicen tal vez aquí que es
del hombre lobo, ¿Ya? también, pero se puede relacionar. Recuerda que decían que la vacuna convertía a uno en hombre lobo y todo eso, tal vez se puede relacionar también con eso. Claro que sí. Por eso este hombre lobo está con el tapabocas, ¿verdad? Ujú. Con el Sí. barbijo. Este elemento está relacionado con el virus, ¿no? Que tenemos aún y que está también relacionando a ese mito urbano, que si te vacunas, pues te puedes convertir en hombre lobo. Por increíble que parezca, hay mucha gente que cree en esto, ¿no? Porque los mitos, pues, producen también diversos efectos en las personas. Muchas personas decían eso, ¿no? Que no quieren hacerse vacunar porque les están inyectando un chip, porque se van a volver hombres lobos o porque se van a morir dentro de 2 años. Este también es un mito, ¿no? Ligado a Evo y a la playa. ¿De qué mito se trata? ¿Alguien me puede explicar? A ver, necesito participación de ustedes. Ley se puede estar relacionado con la pérdida del caso en el Haya, en el gobierno de Evo Morales. Exactamente. Y es que cuando se hizo el intento halagüeño de parte de MAS y de Evo, etcétera, para recuperar nuestro mar, se han tejido varios mitos. Y dentro de ellos era que si nosotros ganábamos la demanda en La Haya, ya directamente podíamos acceder al mar, ¿no? No todos se han enterado de que todavía había un proceso de que Bolivia tenía que obligarle a través de esa decisión de La Haya para que Chile se comprometa o pueda también viabilizar esta salida al mar. Entonces, a partir de estos alegatos, de estos intentos de regresar al mar a partir de un organismo internacional, se produjeron, ¿no?, mensajes como lo que estamos viendo. Bien, entonces, como cualquier otro elemento dentro de lo que se llama la producción en masa, producción automática, producción digital de la época postmoderna, también se puede ya generar, ¿sí?, el- los, los memes de manera automática. Por eso hay, mm, hay en Internet varios, varios lugares, ¿no?, varios espacios donde tú entras y vas a generar tu propio meme a partir de algunos elementos conocidos, pero también puedes crear tú mismo esos elementos, ¿sí? Uno de los más conocidos es el meme generator o generador de memes. El otro es Rage Comic Builder y muchos más, dependiendo también al país. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Estamos viendo? Donde No, dice siguen meme. las diapositivas. Ya, entonces voy a dejar de compartir para volver a entrar. ¿Se puede ver ahora? ¿O no? Sí, se ve la presentación, Ahora magister. sí, Gracias. Entonces, este sitio se llama memegenerator.es, es decir, hay en inglés y hay en español. Este es en español.
Y como ustedes podrán ver, hay varios, los más populares en vigencia. Está Brian, que tiene mala suerte. Está de Willy Wonka, ¿no? Aquí de la mujer problemática, de Sergio Ramos, que yo particularmente no sé quién es. De un friki, ¿no? Denominado así por varias razones. De un dinosaurio filósofo, ¿no? Y de otro friki. Entonces, estamos en inicio y aquí hay crear y podemos crear. Entonces, hacemos el clic y, a ver, podemos ver varios personajes para escoger uno, ¿no? El Wonka, por ejemplo. A ver, ¿alguien me puede dictar qué meme podemos generar? A ver, de alguien popular. Comienzo yo. Quiere vacacionar en Ucrania. Abajo, como tiene mala suerte, puedo poner se inicia la guerra. Y estoy creando ya el meme. Me dice que es un meme privado, pero también tengo que aceptar condiciones de uso. Si no, no va a crear. Quiere vacacionar, escrito mal por la premura de la clase. Quiere vacacionar en Ucrania, abajo se inicia la guerra. ¿Sí? Entonces, así de simple, así de sencillo, se puede generar memes. Y estos obviamente también puedes subirlos a cualquier lugar, Facebook principalmente. Puedes crear otros personajes, etcétera, dependiendo de tu originalidad, de tu tiempo y de otros factores más, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla para volver a compartir mis diapositivas. Se puede ver, ¿no? La diapositiva. No, ahora sí. Sí, Ahora sí, Muchas el gracias. acto de diseño de los memes. Perfecto, muy bien. Me he adelantado un poco. Entonces, dentro de los memes, no solamente son memes individuales, hay toda una generación de comunidades en la red. Por ejemplo, hay una comunidad Forever Alone, donde entras y va a estar esa comunidad tratando de todo lo que es el Forever Alone, etc. Dentro de las comunidades internacionales de memes está el 4chan, por ejemplo, el 9gag, en España, Cuánto Cabrón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el impacto cultural de los memes y por lo tanto de los mensajes? Se crean alrededor de 150 millones de posts al día. Y estos posts van a generar retroalimentación por todo lado, ¿sí? En el ámbito político, puede ser contingencial, costumbres, tradiciones, etcétera. Dentro de la palabra escrita, porque hay imágenes y palabra escrita, y necesitamos volver a repasar la teoría de Barthes principalmente cuando habla de anclaje, ¿sí? Para esto necesitamos explicar y decir que toda imagen es polisémica. ¿Qué estamos diciendo cuando afirmamos que toda imagen es polisémica? ¿Alguien me puede explicar?
Vamos, estoy con colegas comunicadores. Adelante. Bien, Que Poli, tiene muchos significados y que uno puede identificar de muchas maneras. sí, exactamente. Toda imagen es polisémica porque como hay diversos receptores que pueden interpretar de diferente manera una imagen, y dentro de la teoría semiótica del texto y del lenguaje de la imagen, Barthes dice que debemos limitar esa polisemia semántica, es decir, no hacerlo tan abierto. Y, y para Barthes, por favor, su micrófono. Alguien está con micrófono abierto. Entonces, para Barthes, la única manera de limitar, ¿no?, de rebajar, de disminuir la potencialidad semántica de una imagen es el texto. Entonces, él lo llama anclaje. Esa reducción semántica de la imagen lo llama anclaje. Entonces, si tú pones un texto aclarador de la imagen, ya estás haciendo un anclaje del sentido de esa imagen. Y el relevo es para Barthes, ¿no?, una relación recíproca entre texto e imagen, ¿sí? Es decir, el texto puede redundar o apoyar el sentido de la imagen y a veces repetirlo también, pero como una manera recíproca de apoyo y además de entendimiento. Este anclaje y relevo, por lo tanto, está muy bien utilizado o debe estar muy bien utilizado cuando de memes con imagen se trata. Necesitamos de aclarar, de ponerle un anclaje cuando sea necesario. A veces no lo es, ¿sí? A veces sí lo es. Acá, por ejemplo, he puesto este meme a propósito para dar un ejemplo. Cuando yo pregunté qué significa este meme, ya me respondieron, ¿no?, de la relación vacuna, hombre lobo y virus. Ahora bien, esta imagen, nosotros entendemos y comprendemos este meme porque estamos viviendo en Bolivia, porque es en Bolivia que se ha generado este mito. Pero quizá en la China no se pueda entender porque no es contextual y por lo tanto necesitaríamos un anclaje. Desde la perspectiva de Roland Barthes, ¿sí? Entonces, para diseñar los memes, hay varios sitios en internet y ustedes utilicen los que vosotros querráis, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiere decir algo? ¿Opinar? ¿Qué sé yo? Tienen la palabra. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a irnos a explicar el trabajo. Vamos a compartir pantalla. Y voy a ver dónde está mi trabajo. Aquí. ¿Se puede ver la hoja en Word? Sí, se puede. Muy bien, gracias. Este trabajo, igual como el otro, voy a colgarlo al Moodle. Va a ser más específico, etcétera. Pero en general se trata de esto. Obviamente, ustedes ya están divididos en grupos y van a ser en grupos. Ahora bien, si hay personas que no pueden trabajar en grupos por X razones, lo pueden hacer individualmente. Ahí nadie se va a hacer problema. Los grupos obviamente van a ser máximo de 5. 6 ya es multitud. ¿En qué consiste el trabajo de memes? Van a entrar a memes, a generador de memes en internet o cualquier otro generador automático en español y van a realizar 20 memes, 10 para algún producto o servicio que ustedes quieran
y 10 para algún o algunos partidos políticos o ideología o Weltanschauung, ¿no? O sea, Weltanschauung es una palabra alemana que significa tu idea de la realidad, del mundo, de la sociedad. ¿Sí? Y para el primer evaluación teórica va a haber un control de lectura. Tenemos el libro de Susan Blackmore, La máquina de los memes, pero es un libro amplio, entonces no podemos leer todo. Solamente vamos a leer el capítulo La máquina de los memes, el libro La máquina de los memes, el capítulo en Internet. Para eso vamos a subir todo el libro a Moodle y ustedes bajan y van a leer el capítulo en Internet. ¿Sí? Vamos a generar, ¿no?, un control en Moodle. Va a haber preguntas. La mayoría de ellas van a ser cerradas para que podamos también nosotros evaluar automáticamente. Y van a contestar, voy a ver si van a ser 10 o tal vez 5. Eso yo lo veré. Y ustedes van a contestar. Ya mañana va a estar habilitado, ¿no?, los trabajos y también vamos a subir el material. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Si tienen alguna duda, adelante. Ninguna duda, Gleison. Perfecto. Sin embargo, vamos a subir también el trabajo especificado porque no todos están presentes en línea. Algunos quizá van a ver esto en diferido. Y tenemos el libro. A ver, vamos a tratar de ver y presentar el libro. Sí, este es el libro de Susan Blackmore, La máquina de los memes. Y tenemos en PDF, hemos logrado conseguir, porque este libro estaba difícil de conseguirlo. Y ¿dónde está? El capítulo 16 de la página 281 a la 299, unas 10 páginas y algo más, es lo que deben leer ustedes. ¿Ya? Esto lo vamos a subir luego al Moodle. ¿Sí? Teníamos que avanzar la narrativa más, la estructura de una narrativa, pero me quedaré aquí. La siguiente clase vamos a ver una estructura de la narrativa de diversos autores para desembocar también al storytelling, que es una especie de cuento, pero que se da en transmedia. Si no hubiera algo más que decir o preguntar o cuestionar o proponer, estaríamos concluyendo la clase. ¿Está bien? Está bien, dice. Sí, magister. Perfecto. Entonces, muchas gracias por la atención. Muy contenta de haber dado esta clase o este tema. Y nos vemos la próxima. Que tengan ustedes un buen día. Felicidades, padres de familia. Felicidad del padre a